Hola y bienvenidos. Yo soy Fiorella García Pacheco y esto es Divino Podcast. ¿Cómo están? Esta noche estoy súper emocionada porque es el primer episodio, aunque le vamos a llamar episodio cero, de este Divino Podcast que he venido demorando demasiados meses para que por fin vea la luz. La demora ha sido básicamente por el nombre. He tenido meses dándole vueltas a cuál era el nombre ideal, haciendo mucho brainstorming, haciendo juegos de palabras. Quería una palabra o una frase que fuera auténtica, que fuera original, pero que a la vez fuera un poco desenfadado, que sea muy actual, muy femenino, pero a la vez irreverente, y no lo encontraba. O si lo encontraba, era una frase que ya existía, de un podcast existente, o era demasiado lejos de lo que yo soy, o quizás hasta me parecían en algunos casos un poco trillados o hasta cursis. Y hasta que un día con unas amigas haciendo un poco de brainstorming, contándoles que quería buscar un nombre, contándoles un poco lo que quería transmitir a través del podcast para ver si surgían ideas, me hicieron darme cuenta que el nombre ya existía. Yo creé esta plataforma virtual Divina Ejecutiva hace 9 años, no solamente es un blog, un Facebook, un Instagram, sino es una marca, es mi marca personal, y también es la marca que utilizo para mi trabajo. Yo soy asesora de imagen de profesión y marketera y trabajo con empresas y con personas con Divina Ejecutiva. Entonces, yo esta idea tan empecinada de querer divorciarme por completo de Divina, que ya no quería más Divina, sabiendo que al final Divina soy yo. Lo que yo comparto en Divina no solamente es mi conocimiento, sino también mi expertise, ¿no? Mi propia experiencia y mis vivencias en los temas que abordo. Pero ¿qué pasaba? Pasaba que yo desde que creé Divina Ejecutiva tenía muy claro cuál era el objetivo, y aunque han habido ciertos matices y he ido ajustando un poco la línea a lo largo de los años, sigo manteniendo una línea editorial muy clara sobre lo que comunico y cómo lo comunico. Y sin embargo, desde el año pasado, a raíz de mi maternidad reciente, fue que me di cuenta de que tenía esta insaciable ganas de querer seguir compartiendo y comunicando información, pero ya no solamente en temas relacionados a la moda, la imagen personal o el marketing personal, sino en general de todas estas facetas que las mujeres tenemos, porque sí, somos multifacéticas, somos amigas, esposas, novias, hijas, madres, trabajadoras, empresarias, independientes, somos de todo. Y tenemos dudas y tenemos inquietudes, y hoy en día creo que buscar información para la toma de decisiones es fundamental. Hoy en día realmente hacer cosas sin estar bien informado es como que no tiene sentido. Pero, ¿qué pasa? Que hay demasiada información en las redes que no suele ser la ideal o la idónea, porque no viene de las personas indicadas o porque no son abordados, creo yo, desde donde deberían hacer las cosas, que es de las ganas de compartir contenido y conocimiento de una manera real y sincera. Y fue por eso que ya no podía seguir tratando estos temas en mis otras plataformas, porque desvirtuaría un poco lo que es Divina Ejecutiva. Pero al final salió la idea del podcast y me animé, aunque es algo que está full en tendencia y es una moda absoluta y que todo el mundo tiene ahora un podcast. eh, no quise dejar pasar esta oportunidad, sobre todo porque es una nueva plataforma, es una herramienta diferente, y a mí siempre me gusta estar experimentando cosas nuevas y probando nuevas formas de hacer cosas que ya existen. Así que sin darle más vueltas, quiero contarles un poco de mí, quiero presentarme. Quizás algunos ya me conozcan y otros no, pero igual los que ya me conocen creo que no conocen demasiados detalles sobre mi vida, sobre mi trayectoria, sobre cómo es que hoy a mis 42 años estoy aquí, qué hago, a qué me dedico y cómo llegué a hacer esto. Así que voy a contarles un poquito de mí. Bueno, yo como les decía soy Fiorella, tengo 42 años, soy asesora de imagen y marketera, y soy la última de 4 hermanas mujeres. Eh, Cuando yo nací, ellas eran mucho mayores que yo, me llevan 13, 11 y 9 años,
Y digamos que eso hizo que de niña fuera muy creativa con mi juego, porque tenía que jugar sola y tenía eh, que utilizar mucho mi mente y mi imaginación. Y de hecho creo que eso en cierta manera ha contribuido a la forma en cómo yo veo el mundo y cómo yo veo las cosas, ¿no? Dentro de todo, aunque soy de ideas muy firmes en muchos temas, también creo yo que tengo una amplitud de mente bastante grande para aceptar diferentes ideas, para querer curiosear sobre todo. No me gusta quedarme nunca con la duda o la inquietud de no saber algo. Acepto que no lo sé todo, pero cuando no lo sé, investigo y me gusta mucho eso de la investigación. Pero bueno, eh, también de mi desarrollo en mi niñez y mi infancia fue haber crecido en una familia donde habían demasiados complejos sobre el peso, la estética y la apariencia del cuerpo. Y yo tuve la muy mala suerte de ser una niña muy desarrollada desde muy chica. Eh, Era alta para la edad que tenía, quizás ahora ya no tanto, pero de chica sí, y me desarrollé físicamente muy rápido, lo que hacía que yo no luciera como lucían las niñas de mi edad. Y eso parece que no estaba bien visto en mi entorno más cercano, lo que conllevó a que yo creciera sintiéndome un poco mal y hasta culpable muchas veces de ser como era, como que ahí había algo que en mí que no estaba bien. Y esto con los años lo único que fue pasando es que se intensificó y se empezó a traducir en una baja autoestima, en mucha inseguridad, en muy poco amor propio, que conforme fui creciendo y llegando a la adolescencia, esto se convirtió en unas ganas muy grandes de querer pasar totalmente desapercibida. Recuerdo en mi adolescencia vestirme muchísimo de negro, como ahora, pero era diferente, era muy rebelde, me ocultaba con ropa súper grande, no quería ser notada, porque sentía que no pertenecía, que no encajaba en ningún lado, en el colegio, ni con el barrio, ni en mi familia, era como que no me sentía parte de casi nunca. Pero digamos que terminé el colegio, mal que bien, acabé con amigos, todo estuvo en orden, digamos, para ser una adolescente promedio. Cuando salí del colegio y llegó el momento de decidir qué estudiar, como yo a lo largo de toda mi infancia y adolescencia no desarrollé ningún hobby ni actividades extras, no fui a clases de baile, ni de teatro, ni hacia deportes, ni nada artístico. Realmente a mis 17 años no tenía ni la menor idea para qué era buena o qué me gustaba, al menos. Me gustaba de todo y nada. Era muy, no quisiera decir mediocre, pero sí de muy conformista con lo que había y yo no tenía en ese momento muchas ideas al respecto qué quería hacer con mi vida. Cuando hablé con mi mamá me dijo que la situación económica familiar era tal que no había posibilidades de poder pagar una universidad y que la mejor opción era estudiar secretariado. Así que ahí fue que mi mamá me dijo que era lo que se podía. Así que se acabó la discusión e ingresé a estudiar secretariado a una de las escuelas más prestigiosas de ese entonces, que ya no existe lamentablemente. Y fue un choque porque entré a un lugar donde había que ser ultra femenina, había que seguir muchas reglas sobre vestimenta, es decir, tenía que vestir faldas, vestidos, no podía usar pantalones, usar tacones, usar maquillaje, cuando yo en mi vida jamás me había maquillado a la edad que tenía. eh, y al principio me chocó, pero me sorprendí al final cómo pude lograr adaptarme y cómo poco a poco fui encontrando esta apariencia que me hacía sentir bien conmigo misma. Después de, como les digo, haber tenido toda una adolescencia de descontento total con mi físico. Cuando terminé de estudiar, salí a buscar trabajo, pero seguía con la misma inquietud, no sabía a qué tipo de empresa quería postular. Postulé a agencias de publicidad, agencias de aduana, a entidades financieras y no conseguía ningún trabajo. Y un día estudiando perdón, yo estudié en el Colegio Carmelitas y normalmente todos los del Carmelitas hemos vivido por la zona y tenía muchos amigos que en esa época estaban recién empezando la universidad. Así que por las tardes pasaba mucho tiempo en la casa de unos amigos. Y un día
llega la mamá de ellos y me dice, hijita, tú no acabas de terminar de estudiar, ¿por qué no estás trabajando? Ya pasó un tiempo desde que te graduaste. Y yo, bueno, la verdad es que no he encontrado nada que llame mi atención, ni tampoco que me hayan llamado a más entrevistas. Me dijo, bueno, vamos a hacer algo. Mi secretaria se ha ido de vacaciones y yo necesito a alguien que la reemplace por un mes. Y de paso a ti te va a servir mientras terminas de decidir qué es lo que quieres y ganas experiencia porque en verdad eso es súper importante. Así que bueno, acepté y terminé trabajando en una compañía de seguros, que ese fue mi primer trabajo, y reconozco que al cabo del mes, cuando la secretaria de mi jefa iba a volver, sentí un poco de pena de que se acabe, porque realmente me había gustado mucho estar rodeada de adultos, de una actividad muy dinámica, me gustó. Y para mi suerte, a esta jefa le ofrecieron hacerse cargo de una nueva área para lo que ella necesitaría una nueva secretaria y me ofreció el trabajo y me quedé. Me quedé y luego a ella la cambiaron de área, vino un nuevo jefe con el que aprendí muchísimo y con el que empecé a ascender. Pasé de secretaria a asistente, de asistente a analista, hasta que lamentablemente él también tuvo que cambiar de área y caí en manos de una nueva jefa que yo sentí no me iba a ayudar a seguir evolucionando y creciendo en mi línea y mi carrera profesional. Ahí fue mi primer cambio de trabajo y desde entonces cada trabajo que he conseguido a lo largo de los próximos 18 años, mejor dicho, todos los conseguí por mérito propio, porque tengo la mala suerte de no ser una persona muy relacionada o de muchos contactos importantes, así que no podía llamar a mi papá y decirle, papito, por favor, ayúdame a conseguir ese trabajo. Así que nada, terminé pasando en varias empresas por largos periodos de tiempo en cada una y cada cambio significaba un crecimiento y un ascenso. Y así fue hasta mi último trabajo corporativo en el año 2008, 2009, si no me equivoco, donde entré a trabajar en el broker número uno del Perú, a cargo de una de las divisiones de la empresa, siendo la gerente general de la misma. Estando estudiando, me di cuenta, estando trabajando, perdón, me di cuenta que ya a mis 30 y pico de años competía con gente que venía más joven y más preparada, que tenía un cartón universitario, incluso tenían maestrías, y yo que tenía solamente un cartón de secretariado. Y si bien es cierto, tenía la experiencia y todo el know-how, me faltaba validarlo a través de un título universitario. Y fue así que decidí ingresar a la UPC. Ellos ya habían lanzado las carreras para gente que trabaja y evaluando las carreras que habían disponibles, solamente me interesó un poco marketing, por más de que en realidad no tenía ni la menor idea de qué trataba. Simplemente yo quería un cartón, no me interesaba realmente aprender nada, al menos eso es lo que yo pensaba al momento de ingresar a la universidad. Ya estando en carrera, cuando empezaron los cursos propios de marketing, fui agarrándole el gustito al tema, ¿no? Me fui dando cuenta que muchas cosas yo ya las aplicaba en mi trabajo en marketing de servicios y y que era un mundo mucho más grande del que se pensaba, ¿no? Yo tenía una idea muy limitada de lo que era el marketing. Pero ¿qué pasaba? El marketing básicamente se enfoca en el marketing de servicios o en el marketing de productos y ninguno de los dos terminaban de convencerme. Paralelamente, yo había tenido un cambio físico importante en los últimos años, lo que había hecho que mi autoestima y mi seguridad en mi aspecto físico, de lo que era de niña, súper insegura y con baja autoestima, cambiase totalmente a una autoestima mucho más plena, más confianza, mucha más seguridad y lo proyectaba. Y me interesó mucho la moda. Empecé a usar la moda como una herramienta de comunicación que me permitiera transmitir toda esa seguridad, confianza, profesionalismo que yo quería comunicar, porque no sé si lo saben, pero en el mundo de los seguros es un mundo muy de hombres, son muy pocas las mujeres que han logrado tener un puesto, un cargo muy importante, y yo estaba camino a ello y tenía mucho interés de llegar hasta lo más alto que fuera posible siendo mujer. Y no por el hecho de ser mujer, sino porque me sentía preparada y capaz. Eh, ¿Y saben por qué? Porque cuando yo entré a trabajar a seguros y cada paso, cada escalón que yo iba subiendo y que iba empezando a darme cuenta que era buena, realmente era buena haciendo lo que hacía. Yo me especialicé mucho en un nicho de la rama de los seguros que era súper especializado.
y por primera vez en mi vida sentí que encajaba, sentí que realmente formaba parte de algo y me sentía bien con eso. Nunca antes me había sentido buena, nunca antes había sentido que yo era capaz de lograr cosas. Y estando en este rubro tan interesante que son los seguros, realmente lo sentí. Y tuve la oportunidad de conocer gente de todo el mundo, de viajar a muchos países, de conocer muchas culturas, de codearme con los cargos más importantes del país, en los sectores más grandes que hay. Y eso, la verdad es que me abrió también la mente, me abrió mucho el mundo, me dio esta posibilidad de ver mucho más allá de lo que se esperaba. Pero tenía, como les digo, ese interés también por la moda, por lucir bien. Entonces, en paralelo, mientras que yo estudiaba en la universidad y trabajaba en seguros, de la nada mucha gente empezó a buscarme en mi entorno para pedirme consejos sobre moda, sobre combinaciones de ropa, sobre qué lucir para ciertos eventos. Y sin querer queriendo me convertí en una asesora de imagen empírica, que tenía cero conocimiento y que solamente tenía un juicio o un cierto gusto por algunas cosas. Y a la gente al final le gustaba y me pedían muchos consejos. Regresando a la universidad, y hice este paréntesis, ¿por qué? Porque estando, como les digo, en la universidad, también fue pasando esto. También volví a sentir esa sensación de encajar, de pertenecer. Sentía que yo entraba a clases y estaba rodeada de gente con muchas formas de ver la vida de diferentes, y eso también me gustó. Y también me daba cuenta que yo ya no pasaba desapercibida. Yo ya llamaba la atención sin querer, porque no es algo que a mí nunca me haya interesado. La verdad es que yo sigo siendo tímida hasta el día de hoy, aunque no me lo crean. Y estando en la universidad, empecé a leer a Inés Temple. Si no la conocen, Inés es pionera en el Perú sobre temas de empleabilidad y marca personal. Y leyéndola me di cuenta que las personas somos un producto también y que no tenía que necesariamente que elegir entre el marketing de servicios o de productos, sino que había una tercera opción disponible, que era el marketing de personas. Fue así que empecé a aterrizar esto combinando, como les decía, esta asesoría de imagen empírica con mi experiencia profesional de muchos años en el segmento corporativo siendo mujer, más el conocimiento que iba ganando en la universidad, y se cayó de maduro mi proyecto personal que les contaba, Divina Ejecutiva. De hecho, aproveché muchos cursos de carrera para hacer mi plan de negocios, para aterrizar lo que yo buscaba. ¿Por qué? Porque esto que tanto me gustó durante tantos años, esto que me llenó, que me hizo ver el mundo con mucha ambición, porque tenía un hambre de comerme el mundo alucinante, ya no me terminaba de convencer del todo. Era como que nuevamente me había dado cuenta que no solamente era buena para los seguros, sino que también era buena para los temas de marketing personal y de imagen. ¿Y qué pensaba yo? Pensaba terminar la universidad y me poder meterme a estudiar asesoría de imagen. Pero ¿cuál era mi duda o mi inquietud? Es, oye, yo tengo tantos años trabajando en seguros, ya tengo un nombre ganado, tengo un lugar, soy reconocida, pero aquí me conocen. En la calle, el resto de personas como asesora de imagen no tienen ni la menor idea quién soy. Y eso significaría empezar de cero. Es decir, si yo renunciara a trabajar donde trabajaba y comenzar de cero, nadie iba a saber quién era, y yo tenía que ganarme nuevamente el respeto, credibilidad, confianza de un nuevo mercado. Y justo en ese entonces también empiezan a tener auge el boom de los blogs de moda. Y yo consumía varios, pero ninguno terminaba de satisfacerme por completo. Ninguno se enfocaba en moda para la mujer que trabaja. Todos eran sobre moda en general. Por ahí uno que otro post, pero como que notaba que ninguna de esas personas trabajaba en el segmento corporativo ni en el más formal, y no tenían un look o compartían información que para mí fuera, digamos, que me interesara, ¿no? Así que dije, bueno, puedo matar dos pájaros de un tiro. Puedo empezar este blog con el objetivo de hacerme conocida, de que mi contenido poco a poco vaya pasándose la voz a la gente y empiecen a leerme para que ganar esta credibilidad que yo necesitaba para no necesariamente empezar de cero el día que yo decidiera independizarme.
Así fue que después de un año de darle vueltas también al nombre, de haber terminado la universidad y de buscar el momento perfecto para empezar, es que nació Divina Ejecutiva en junio del 2011, hace 9 años, y nunca imaginé que Divina Ejecutiva me daría muchas más cosas de las que yo inicialmente proyecté. Si bien es cierto, cuando comencé yo no pensaba mostrar mis looks, fue un poco impulso de mi entorno, mis amigas que me decían, oye, Fiorella, pero ¿por qué no compartes tus looks? Porque en verdad son looks muy, muy sobrios, muy fáciles de conseguir, nada ostentosos, pero que lucen bien y que proyectan bien quién eres, ¿no? Una ejecutiva. Y así fue que empecé a mostrar mis looks. Y fue un poco más de un año después que tuve la gran llamada ganadora de Diario Gestión, que me convocó para ser uno de los bloggers en la edición online, con un espacio llamado igual Divina Ejecutiva, pero donde tenía mucha mayor libertad de acción. ¿Por qué? Porque yo en mi propio blog personal Divina Ejecutiva básicamente hablaba de moda y de looks para mujeres que trabajaban. En cambio, en gestión me pedían un poco más de variedad, de más contenido, un poco más rico, más carnecita. Y tenía también esta oportunidad de hablar de marketing personal de cuando en cuando, lo que me encantó. Y de hecho, hasta el día de hoy no puedo estar más agradecida con la gente de gestión en el que sigo participando, aunque un poco floja en los últimos meses, no por falta de interés, sino en verdad por falta de tiempo, pero espero retomarlo muy pronto. Eh, pero gestión para mí ha sido un trampolín a la fama. Ha sido quien me terminó de dar esa credibilidad, ese reconocimiento que yo necesitaba como asesora de imagen. Y de hecho, les puedo asegurar que el 95% de mis clientes, tanto empresas como personas, han venido porque me leían en gestión. Y bueno, en paralelo tenía el blog personal, tenía el blog en Diario Gestión, ya tenía el Facebook, que creció rapidísimo, de manera orgánica, de una manera que yo me sorprendí. Y creo que ese crecimiento tenía mucho que ver con lo que les hablaba, ¿no? Abordé un nicho que nadie tenía y empecé a cubrir necesidades de muchas mujeres que trabajaban, que también querían lucir bien, que también querían empezar a preocuparse por su apariencia, por extra la moda, pero encajar dentro de los códigos de cada industria en la que estaban. Y creo que ese fue un poco el gancho y por qué crecí tan rápido en tan poco tiempo. Luego vino Instagram, que le cambió un poco la cara a las cosas, hizo que uno fuera mucho más cercano, que tuviera mucha más llegada, que tuviera que compartir cosas que antes yo jamás me hubiera imaginado compartir, porque siempre quise separar mi vida personal de lo que yo comunicaba, que era contenido relacionado a mi profesión. Y como todo cambia en esta vida y todas las cosas que uno hace que vea, digamos, cada paso que uno avanza, cada experiencia que uno gana, hace que también tu forma de ver las cosas cambie. Y está bien eso, ¿no? Si bien es cierto, uno puede tener principios, valores y ciertos ideales sobre algunas cosas, también hay cosas que te sorprenden, ¿no? Y de hecho, una de las cosas que me sorprendió gratamente fue mi maternidad. Quienes me conocen saben perfectamente que yo jamás quise ser mamá. Nunca estuvo en mis planes. Yo lo que siempre quise fue ser una divina ejecutiva súper exitosa, internacionalmente reconocida, viajar por el mundo, hacer muchos negocios. Sin embargo, de un día a otro las cosas cambian. ¿Y eso cuándo cambia? Trabajando en esta empresa que les decía, yo ya me había graduado, yo ya había estudiado asesoría de imagen, ya tenía el blog. Y con una socia que tuve, decidimos hacer una tienda de ropa para mujeres que trabajaban, justamente basado en el interés que tenían las chicas por la ropa que yo lucía en mis looks. ¿Por qué? Porque toda la ropa que yo tenía no era comprada acá en las tiendas de Lima. Y era un poco como que la gente estaba tan aburrida de ver lo mismo en las tiendas por departamento o en los centros comerciales, que mi propuesta era algo nuevo, era fresco, era diferente, y muchas chicas tenían este interés de tener un look distinto, un look original, un look más sofisticado. Lamentablemente el negocio no funcionó, básicamente por diferentes formas de ver las cosas entre mi ex socia y yo. Duró menos de 2 años la tienda, aunque creo que se ganó mucho en lo que era
también credibilidad yo como asesora en saber elegir como personal shopper prendas que fueran ideales para diferentes ocasiones, para diferentes tipos de cuerpo, para diferentes edades mujeres y para diferentes estilos. Sin embargo, que cada prenda pudiera adaptarse a cada una de ellas. Pero en finales del 2016 esta empresa quebró y para mí fue muy duro. De hecho, me tomé varios meses de duelo porque era, digamos, yo renuncié a todo, renuncié a un puesto importante en una gran empresa, a mi proyección internacional, porque había posibilidades de viajar y vivir fuera, renuncié a tener auto y estudios y seguro y mil gollerías por emprender y me fue pésimo, pésimo. Y creo que muchos de esos errores fueron mi inexperiencia como emprendedora por no averiguar bien, por no investigar bien y sobre todo porque la persona que elegí para ser socia o que me eligió en este caso, no veíamos las cosas de la misma manera. Así que al final terminó muriendo el negocio y después de que eso pasó, fueron varios meses, como les digo, donde no sabía qué hacer. Me sentía perdida, me sentía totalmente desorientada de no saber qué hacer, a dónde ir. Estaba sola y tenía que volver a empezar. Y esto era como que, wow, ¿qué hago? Me di ciertas libertades durante algún tiempo hasta que analizando, gracias a terapia que también llevé en ese entonces, que yo ya había descubierto mi pasión. Mi pasión era divina ejecutiva, mi pasión era ser asesora de imagen y tocar a tantas mujeres. Porque, ¿saben? Algo importante es que cuando yo empecé a estudiar asesoría de imagen y a ejercer y a dedicarme al blog, la verdad es que no tenía claro o no sabía aún del impacto tan grande e importante que podía tener en otras mujeres. Me di cuenta que al final yo no hablaba de ropa, que yo no hablaba de moda, que yo no hablaba de combinaciones. De lo que yo al final hablaba y buscaba inspirar era de confianza en una misma, de que más mujeres supieran que eran divinas, que supieran que tenían todo lo que necesitaban para alcanzar aquello que quisieran. Porque ustedes saben que el éxito es tan relativo. Para algunos el éxito será tener un gran puesto, para otros será tener mucho dinero, para otros emprender un negocio, para otros tener una familia, para otros una combinación de todo. Y el éxito todos lo podemos alcanzar en base a eso, si no, ¿qué pasa? Hay demasiados prejuicios con las mujeres, hay demasiadas cosas que se esperan que hagamos, que seamos madres, que seamos esposas, que seamos buenas hijas, que trabajemos, que estudiemos, que tengamos bien la casa. Y al final todo termina siendo tan abrumador porque muchas sentimos, y me incluyo porque a mí me pasó, que no era el momento ideal para las cosas. Yo fui madre a los 42 años y como les decía, jamás pasó por mi cabeza hasta los 39 años la más mínima intención de tener una familia. Yo sentía que no iba a ser buena para eso, sentía que eso no era para mí y que seguramente iba a fracasar en el intento. Sin embargo, las cosas cambian, tu forma de ver el mundo cambia. Y así fue que un día llegó Valentina, fue muy esperada y muy buscada, y su llegada no solamente me convirtió en madre, sino que también me convirtió en una nueva persona. Quizás suene algo cursi para las que no son mamás, pero las que son saben que hablo en serio cuando digo que ser madre te hace ver el mundo de otra forma, ¿no? De querer dejarle a tus hijos un lugar mejor, de querer corregir todas esas cosas que tal vez no se hicieron bien contigo, de poder entregar todo aquello que tú sentiste que te hacía falta. Y fue así que cuando, estando embarazada ya de Valentina, pero aún nadie lo sabía, el año pasado, decidí retomar mis talleres. Yo durante muchos años hice talleres, de hecho creo que fui una de las pioneras en talleres de Potencia tu Imagen, que hoy en día casi todo el mundo los hace, y dejé de hacerlos a raíz del quiebre de mi empresa. Dejé de hacerlos porque no me sentía lista, porque me sentía hasta a veces una estafa, una farsa, sentía que de qué hablaba yo de ser divina cuando yo había fallado en tantas cosas. Y, y fue el año pasado que decidí retomar los talleres, pero yo ya no quería hacer lo mismo que siempre.
que hace todo el mundo. Si algo me caracteriza es que siempre estoy buscando la forma de hacer las cosas de una manera diferente, de realmente diferenciarme y crear un impacto en lo que hago. Fue así que pensé que los talleres que yo ya había hecho y que seguían existiendo y siguen existiendo en el mercado tradicionalmente son la clásica que sillas o mesas, la gente te mira, te escucha, tú expones con una PPT atrás, das los lineamientos, tú hablas, tú ordenas, tú informas y al final la gente toma nota, comparten algunas inquietudes, pero al final se iban a sus casas y yo no creía y me equivocaría en pensar que la mayoría de las chicas no puede poner en práctica todo lo que uno compartía. Entonces, creé Sesiones Divinas porque me pareció apropiado darle una nueva mirada. Quería que fuera un lugar donde mujeres como yo, como tú, pudieran ir y potenciarse, pero no solamente ellas, sino entre todas, crear comunidad, hacer una tribu, donde genuinamente aprendamos a ver lo mejor en otra, a no hundirnos, a dejar de lado ese viejo mito de que no hay peor enemigo de una mujer que otra mujer. Y no, ojo, yo no digo esto solamente que por el hecho de ser mujer hay que apoyarse, sino hay que apoyarse genuinamente, tratando de ver las cosas realmente buenas en la otra, impulsándonos, alentándonos, no viendo lo negativo y la crítica, sino lo constructivo, lo que aporte, lo que dé valor. Y durante el año pasado tuve varias de esas sesiones con muchas mujeres, han sido más de 100 mujeres las que he podido atender en las sesiones, donde no solamente ellas han aprendido, sino yo también he aprendido mucho y creo que he crecido mucho más como profesional. Y fue ahí, siendo madre, siendo asesora, siendo novia, haciendo varias cosas, que me di cuenta que las mujeres teníamos tantas inquietudes que queríamos hablar no solamente de moda, que también queríamos hablar de hasta recetas de cocina, como de maternidad, de lactancia, de sexualidad, de relaciones de pareja, de cómo nos sentimos en nuestra salud mental. Y fue ahí que dije, y hice clic, ¿no? Y dije, creo que necesito otro lugar, necesito otra plataforma donde yo pueda expresarme más, con mayor libertad, de hablar de todo tipo de temas, porque las pocas veces que he intentado hacerlo a través de mis plataformas existentes en Instagram o en Facebook, sentía que no era el lugar apropiado, que yo no me sentía contenta. Y fue así que empecé a hacerles encuestas, empecé a preguntarle a mis lectoras o a mis seguidoras qué temas les interesaba y me di cuenta que había tal amplitud de contenido diferente a lo que siempre hago y que también es útil, pero que digamos, había muchas más cosas que teníamos dudas y que queríamos más información, que dije, ¿por qué no buscarlo? Y justo, como les digo, se ponen de moda los podcasts y dije, bueno, esta es una nueva plataforma. Y lo rico del podcast es que creo que nos va a permitir hacerlo muy, muy interactivo. Quiero abordar temas muchas veces que sean bastante profundos, pero de una manera muy ligera, que sea más como una conversación entre amigas, donde podamos no solamente pasarnos el dato de algo, porque aquí creo que hay que ser muy responsables. A veces, por ejemplo, yo recibo consultas sobre qué le doy a mi hija para los gases y creo que esa pregunta no corresponde hacérmela a mí, sino a un pediatra, a un especialista. Y es por eso que quiero que trasladar todas las inquietudes que ustedes tienen a este podcast, trayendo aquí como invitadas a otras mujeres fantásticas, profesionales y capas en lo que hacen en diferentes rubros, desde temas de belleza, maquillaje, desde temas como la lactancia materna, la preparación para el parto, o dermatólogos, psicólogos, psiquiatras, sexólogos y cualquier otro tema, mientras que siempre hay un experto que ha estudiado y se ha preparado al respecto. Entonces, ¿por qué no traerlo acá y yo ser una especie de canal que pueda trasladar todas estas dudas e inquietudes que ustedes tienen y hacerlo como una especie de conversación? Lo bueno es que también vamos a poder hacer consultas donde ustedes mismas van a poder participar y la idea es que cada capítulo, que cada episodio de este podcast sea bastante ligero pero profundo y que aborde todos los temas que no solamente son de interés mío, sino son de interés de todas ustedes. Y esto es Divino Podcast. Divino es porque es nuestra comunidad, es una ampliación de lo que ya hemos venido trabajando en los últimos años en el blog y en las redes sociales, pero ahora quiero crear
una comunidad de mujeres informadas que tienen de la mano de expertos, conocedores de ciertas materias, el contenido suficiente para tomar decisiones muy conscientes, que no nos sorprendan. Creo que hoy en día no estar informado es casi imposible. El problema es encontrar las fuentes adecuadas. Bueno, eso es todo por hoy. Esto fue el episodio 0 de Divino Podcast. Yo soy Fiorella García Pacheco y nos vemos hasta la próxima.